a la mujer en solo ciertas actividades que supuestamente puede o la ve. No es que pueda o no pueda, sino que ahí la ubicaron a la mujer y también al hombre, ¿verdad? El hombre es el que produce, la mujer la que reproduce. Eso. Por favor, si todos pudieran poner la cámara un momento, hombre, si no, nunca los voy a conocer ya cuando los mire el otro año, pues, a ver si les di clases. Que el otro año, si primero de Dios nos vemos. Vamos a ver, ya van 37. No sean tímidos, hombre, o solo dejan ahí, y yo va de hablar y así. Muy bien. Ahí vamos ubicando por a Jenny Patricia, ya la conozco bien porque. Miren, jóvenes, fíjense que eh, me han escrito algunos al WhatsApp y me alegra que me pregunten, pero me gustaría que preguntaran mejor aquí. Yo con mucho gusto siempre les contesto en el WhatsApp, ¿verdad? Pero sería bueno que compartiéramos las dudas aquí. Bueno, vamos a empezar ya de lleno, porque el tiempo apremia. Los derechos que protege la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, apréndanse eso, los códigos con los nombres y mejor si se aprenden los decretos. Es lo único que tienen que memorizar para los privados. Ya las demás leyes, lo demás, los artículos de adentro, no es bueno memorizarlos, sino que entenderlos. Bueno, el decreto número 22-2008. Esta quiere decir que esta ley ya entró en vigencia en el 2008, por eso es de que fue creada en el 2008 y es en alguna sesión del Congreso la número 22, ¿va? Es el decreto número 22 del 2008. Entonces, ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, derechos que protege la presente ley, garantizar la vida. Eso es en los delitos. Vamos a ver que en esta ley existen 3 delitos. No es mi clase, pero aprovechando que la estamos viendo, ¿verdad? Entonces, va a garantizar la vida, eso es en el delito de femicidio. La libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad de todas las mujeres ante la ley. Muchos hombres dirán, pero si esos derechos también los tenemos nosotros. Pero la diferencia es las relaciones desiguales de poder que tienen las mujeres con el hombre. Físicamente, la única diferencia entre un hombre y una mujer, ¿cuál es? ¿Cuál? La fuerza, diría yo. No, el sistema reproductor. Físicamente solo es el sistema reproductor el que es la diferencia, nada más de ahí todo lo demás. Y tal vez el endocrino, ¿verdad? El hormonal. Y como decía la compañera, el hormonal es el que le da más fuerza a un hombre, aunque hay mujeres que son más fuertes que un hombre. Entonces, tiene que ver la fuerza física, pero también la costumbre, el dominio social. Entonces, no es solo físico, ¿verdad? También tiene que ver el entorno social en el que va la desigualdad. Entonces, en el ámbito público o privado la va a proteger. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el ámbito público o privado? Pregunte ahorita o calle para siempre. Esto les va a servir en penal, ¿verdad? Más o menos. En derechos humanos, algo, porque estamos viendo qué derechos son los que garantiza esta ley para las mujeres. ¿Alguien que tenga alguna duda con eso? En cuanto al ámbito público, ¿se refiere a las instituciones del Estado o no? No, 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 no. El ámbito público es la relación que va a tener un hombre con una mujer en el ámbito público, por ejemplo, en el ámbito laboral. En el ámbito laboral, ¿quién va a tener el poder? El dominio. Es raro que una mujer tenga el poder y el dominio dentro de un trabajo. Ya, fíjense que hay algo muy particular que a veces, tal vez dentro de la institución,
sí se respeta. Por ejemplo, un juzgado de paz donde la jueza es una mujer, ¿verdad? Sin embargo, cuando llega la gente, bueno, ahorita ya no es tanto, pero al principio, cuando llega la gente, pregunta por el señor juez. Y peor si es jovencita, no le tienen confianza. Ahorita muchos están graduando jóvenes, están entrando jóvenes a trabajar en puestos y sin embargo la misma sociedad los discrimina, o perdón, las discrimina. Entonces el ámbito público va a ser en una iglesia donde haya una relación de poder, donde haya alguien que tenga una relación desigual de poder con otra y que por esa misma relación denigre, agreda, acose a la mujer. Suponiendo que el sacerdote acose a una feligresa, el pastor quiera denigrar a la mujer. Muchos dicen que la Biblia es machista, ¿verdad? Pero bueno, cada quien eh, con su perspectiva, ¿verdad? También en la escuela, en la universidad, se da mucho también, ¿verdad? Hay personas que, aprovechándose de su poder, eh, denigran a la mujer. Entonces, el ámbito público va a ser todo lo que es fuera del hogar. El ámbito privado es la violencia silenciosa de que los trapitos chucos se lavan dentro de la casa, que los problemas de familia se quedan ahí. Y es casi siempre entre parejas, ¿verdad? Pero también se da hijos contra la madre, hermanos contra hermanas. Ese es el privado. Exparejas, porque como yo les dije la clase pasada, esta ley protege tanto el presente como el pasado de las víctimas, ¿verdad? Entonces, el ámbito público y el ámbito privado lo tenemos en el artículo 3, literal B y C. Empiécenos a leer. En el femicidio explica qué es, en la literal E, qué es el femicidio. Y es la muerte violenta de una mujer. Aquí está, ocasionados en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Entonces, como ya les expliqué, siempre el sujeto activo va a ser un hombre y el sujeto pasivo una mujer. Y como les explicaba anteriormente, hay otras legislaciones en otros países que incluso ponen a una mujer como sujeto activo y a otra mujer como sujeto pasivo. Lo único que cambia es el sujeto activo. Pero cuando hay una relación de poder, porque hay mujeres también que por el hecho de ser mujeres, pero tienen una relación de poder, denigran a las mismas mujeres. Ustedes no se dan cuenta, pero la peor enemiga de una mujer es otra mujer a veces, ¿verdad? Que ahí criticándola, mira, el mismo vestido se puso. Mira, esos zapatos ya los trae todos descascarados y no se los... Si ustedes no se han dado cuenta, no sé por qué las mujeres no se quieren. Cuando debería de haber una unión más entre las mujeres, es normal, ¿verdad? Que ya lo tomamos como normal socialmente y no debe ser normal. Bueno, entonces el femicidio y la muerte violenta, ya les dije que la diferencia es, por ejemplo, en el parricidio es si el hombre mata a su esposa, va a ser femicidio, pero si la esposa mata al hombre, a su cónyuge, va a ser parricidio. Lo que cambia son los sujetos activos y los sujetos pasivos, porque el verbo rector va a ser el mismo, quien le quitare la vida. Entonces, lo que cambia es el sujeto, ¿sí? Igual en un homicidio, si cualquier hombre delincuente o por X o Y motivo en el que no haya una relación desigual de poder, ni en el ámbito público ni en el privado, que no haya misoginia, mata a otra mujer, ese no es femicidio. Tienen que concurrir los elementos de que haya una relación desigual de poder. Ahora, en la literal, vamos a ver, un compañero estaba preguntando sobre la misoginia. En la literal F, fíjense que hay hombres que odian, aquí dice, odio, desprecio o subestimación a las mujeres por el solo hecho de serlo. Pero
cuando ocurre un acto de violencia contra una mujer dentro del ámbito público o privado por una relación desigual de poder, no tiene el Ministerio Público por qué demostrar la misoginia. A veces sí se puede demostrar la misoginia. Por ejemplo, encuentran a una mujer muerta, que le cortaron los pechos, le perforaron sus miembros, sus partes sexuales, digamos, ¿verdad? Le perforaron algo en la vagina, le metieron algo. Ahí hay saña. Entonces, si no hay una relación desigual de poder, podría ser asesinato. Pero si hay una relación desigual de poder, ahí sí se demuestra la misoginia. O sea que tienen que haber signos de odio, de desprecio, de subestimación a las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres. ¿Alguna duda al respecto a eso, jóvenes? Para pasar a otro punto. Yo quería que viéramos, lo último que me falta, los delitos. Delitos y penas, están en el artículo 5. Estos delitos son de acción pública y no permiten, en los delitos de violencia contra la mujer, no permite que haya conciliación. El Ministerio Público, aunque la víctima no quiera colaborar por ser un delito de acción pública, tiene que continuar con la persecución penal. Entonces, en el artículo 6 está el delito de femicidio, que ya lo platicamos. Ahí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 literales. Ustedes léanlas despacito. El otro delito es violencia contra la mujer, que se puede dar en las modalidades física, psicológica y sexual. O sea, la física va a comprender esas 3 modalidades, pero es el mismo delito, violencia contra la mujer. Mientras que la violencia económica, ese es otro delito. Entonces esta ley va a manejar, ¿cuántos delitos? 3, ¿verdad? La violencia contra la mujer física va a abarcar lo físico, lo sexual y lo psicológico. ¿Alguna duda, compañeros? Antes que continuemos. Con esto yo daría por finalizada la violencia contra la mujer. Lick, perdone, buenas tardes. Dígame, joven. Buenas. Sí, es que fíjese que hablaba usted ahorita estaba hablando en el del artículo 7 de la violencia contra la mujer, habló de físico, económico. No. Pero siga. Sí, es que habló 3 temas, 3 puntos ahorita que tocaba este artículo. Ajá. Que era la violencia Mira, física. Pues, ahí hay 3 delitos en la ley. El femicidio, que es la muerte violenta de una mujer, por el hecho de ser mujer, ¿verdad? El delito de violencia contra la mujer. Ese es un delito que va a abarcar 3 modalidades. La violencia contra la mujer puede ser física, psicológica o sexual. O puede ser las 3 modalidades en un delito de violencia contra la mujer. Y el tercer delito va a ser la violencia económica. O sea, la violencia económica es aparte del delito de violencia contra la mujer. Entonces vamos a encontrar 3. Femicidio, violencia contra la mujer y violencia económica. Esos son los 3 delitos. ¿Hoy sí? Sí. El delito de violencia contra la mujer va a tener 3 modalidades. Psicológica, o sea, si alguien crea traumas psicológicos a una mujer, es violencia contra la mujer. Si alguien agrede físicamente a una mujer, es violencia contra la mujer. Si alguien agrede sexualmente a una mujer, siempre con los requisitos, ¿verdad? Que haga una relación de poder en el ámbito público y privado, va a ser violencia contra la mujer. ¿Hoy sí, no? Ahí estamos, gracias. Lástima que no tengo un pizarrón, miren ahí con un pizarrón, sí. Sí sale bien el asunto. Dígame. Disculpe, aquí cuando dice violencia, es que estoy viendo una pirámide que usted envió. Ajá. Y ahí dice, no sé si tiene relación con eso, dice violencia física, sexual, verbal y psicológica. Es que no nombró verbal, entonces ahí donde... Es que la verbal entra dentro de la psicológica. Pero aquí hace una división. Es que eso es para ir viendo la escalada. Eso entra dentro de la escalada de violencia. Mire, ¿cómo empieza la mayoría de conflictos? No todos son iguales. La mayoría de conflictos empiezan con una escalada, que vamos a ver si la encontramos aquí ahorita.
Aquí está. La escalada, ¿en qué consiste? Que empieza con la mayoría, no todos, los casos son iguales, empieza con la violencia psicológica. Empieza con algo así como empezar a controlar a las personas en sus relaciones sociales, aislarla, ser muy, ¿cuál es la palabra esa? Controladora. Muchos y muchas, no solo los hombres, las mujeres ahora, ya le copiaron a los hombres, ya se volvieron muy controladoras. El hombre por naturaleza ha sido el controlador. ¿Con quién estás hablando? Que no, miren, han habido casos hasta que dejan bajo llave a sus mujeres. Bueno, esa violencia psicológica empieza solo con cositas así leves, o sea que casi no se pueden detectar. Ignorar a la presencia de la mujer, espiarla, no atender sus necesidades económicas o las de sus hijos e hijas. Ese es el primer paso, ¿verdad? Empiezan ciertas situaciones psicológicas entre la pareja. Ya cuando pasa a la violencia verbal, que es parte de la violencia psicológica, ya va creciendo, ya subió otra grada la violencia. Eso es dentro de la escalada. No tienen nada que ver con la ley. Esas son teorías que se dan. La violencia verbal empieza ya malas palabras, desprecios, humillaciones, amenazas, coacciones, tantas formas de denigrar a la mujer. Vos no vales nada, qué fea estás, pareces, hasta la comparan con animales. Ahí empezó la violencia verbal. Como yo le digo, esta violencia no es así que vaya a suceder siempre. A veces también pasan por la violencia sexual. Ya las obligan a mantener relaciones sexuales, es la pobre señora cansada, pero es obligación de ella satisfacer al marido, etcétera, etcétera. Incluso hasta se ha dado que muchos piensan que porque es su esposa, la agarran a la fuerza, eso ya es violación. Porque están atentando contra la libertad sexual de su misma esposa. Eso tiene que ser voluntario, ¿verdad? El asunto es de que la escalada va subiendo, no por fuerza tiene que pasar por la violencia sexual, a veces se pasan de una vez a la física, de la verbal, de una vez se pasan pero la física es la que está hasta arriba. La física ya es cuando ya hay golpes, ya puede ser una violencia directa o utilizando armas, cuchillos, otras cosas, y lo peor en la violencia física es llegar al femicidio. A eso me refería, compañera, por eso cada gráfica tiene su título. La ley era lo último que quería que viéramos, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿Sí? ¿Está claro ahora? Sí, gracias. Bueno, ¿alguien más o pasamos a otro? Licenciado, una pregunta. Entonces, cuando una mujer sufre violencia de cualquiera de los tipos que mencionamos y ella acude a cualquier cuerpo policial o a cualquier juzgado, automáticamente la remiten al juzgado de femicidio, ¿no? Y mira, ese pues, juzgado así de una especial, carrerita le voy a dar los pasos. La mujer puede acudir a la policía, puede acudir al juzgado de paz, al Ministerio Público. En el Ministerio Público hay una sección específica de atención a la mujer. Pero lo mejor, usted como asesor legal o como presunto agresor, mentira, para asesorar a las víctimas, usted le tiene que decir que mejor vaya directo al juzgado de paz para evitar la revictimización, porque primero le tiene que contar al policía. Policía hace el informe, de ahí la policía se lo lleva al juez de paz de turno. El juez de paz, ahí el comisario recibe. ¿Y qué le pasó? Pues señora, la empieza a entrevistar también. El último que o el que va a llevar el caso. ¿Por qué es mejor llevarla directo? Van a dictar sus medidas de seguridad, de protección, y no se les recibe declaración. Simplemente solo ahí no se le piden detalles, porque el juez de paz no es investigador.
El juez de paz solo va a dictar las medidas de seguridad y a recibirle su declaración. Si ella quiere, cuenta, si no, no. Mira, yo vengo a pedir medidas de seguridad porque dice que mi marido me pegó. Hasta ahí. Ya no tiene que andar investigando nada el juez de paz. Entonces el juez de paz certifica lo conducente al Ministerio Público por delito de violencia contra la mujer en su modalidad, ya sea psicológica, sexual o física. O tipifica el delito de violencia económica. Entonces ya es más directo que sea en un juzgado de paz. Aunque la policía tiene la obligación, cualquier entidad de derechos humanos, cualquiera, tiene obligación de recibir una denuncia. Incluso los médicos, cuando llega una paciente golpeada, le preguntan y de una vez llaman a la policía, para que la policía tome nota. Ese es el paso. Lo primero es la medida de seguridad, ya se va a terminar el tiempo. Bueno, entonces, de una carrerita vamos a ver la violencia estructural, porque esta es la entrada para entrar a lo que es el conflicto armado interno, que el viernes, primero Dios, lo vamos a desarrollar. La violencia estructural tiene que ver con las necesidades humanas básicas. Todos tenemos que sobrevivir, tener un bienestar bueno, identidad y libertad. El problema es cuando no hay una distribución equitativa de todos los bienes del Estado. Entonces ya surgen conflictos entre dos o más grupos de una sociedad. La violencia de género tiene antes una violencia estructural que es, ¿cuál sería la violencia estructural ya en una violencia de género? Es el mismo Estado que tiene instituciones machistas, la misma sociedad que permite la violencia de género, violencia étnica. Ya para llegar a una violencia directa tiene que haber una violencia estructural. De clase, nacionalidad, otros, en el que el reparto, acceso, posibilidad al uso de los recursos, el Estado se los da o proporciona a pocos. Entonces ya viene un conflicto entre dos grupos. Esta estratificación social es la que le da paso a la violencia directa. Para que haya una violencia directa, tiene que haber antes una violencia estructural. ¿Por qué? Porque es la utilidad del término de violencia estructural va a radicar que se reconoce la existencia del conflicto en el uso de los recursos materiales. Miren, Guatemala, sociales. Guatemala todavía, ya lo vamos a desarrollar mejor el viernes, estamos en una sociedad en que los ricos son pocos y los pobres la mayoría. En que la tierra está en pocas manos, la riqueza, todo está en pocas manos y la mayoría del pueblo sufre de serias privaciones a lo que tendría derecho. Esta violencia estructural viene a legitimar ya las otras formas de violencia. Al fin, los que son los racistas, Guatemala, desgraciadamente, ha sido un pueblo, una sociedad racista. Gracias a Dios se ha ido superando bastante. En el sentido de que al fin, el discriminado racialmente, al fin se cansa de que toda la vida lo excluyan, lo traten mal, y entonces ya busca una violencia directa para cambiar eso. En las clases, el sexismo, volvemos otra vez. Solo quisiera ya para terminar, porque de un momento a otro me corta esto. A Engels lo mandaron a hacer un estudio ahí en Inglaterra, y él llegó a la siguiente conclusión. Yo quisiera que la leyéramos todos, y dice: como conclusión a un informe sobre la situación de los barrios de trabajadores de Londres, cuando una persona inflige un daño físico a otra, eso es fácil de, ya sea produciéndole la muerte, el acto es denominado, tipificado dentro de la ley como homicidio, solo que aquí está la legislación británica, no es igual a la legislación guatemalteca. Sin premeditación,
cuando el agresor conoce de antemano que el daño será fatal. Llamamos a su acto asesinato. Bueno, aquí sería homicidio, ¿verdad? Pero cuando la sociedad sitúa cientos de proletariados, ¿saben quiénes son los proletariados ustedes, verdad? Son los trabajadores en la tesis marxista. Ahí a los trabajadores se les llama proletariados. En una posición en que de forma inevitable se encontrarán con una muerte prematura inevitable. ¿Por qué? Porque en esos tiempos los horarios eran asesinos, eran de 12 a 18 horas seguidas. Ahora, gracias a Dios, lo máximo que permite la ley son 8 horas. Eran trabajos extenuantes que no les daban ni permiso para ir a comer, comían ahí mismo. Entonces, Engels dijo, cuando se priva a miles de personas de la satisfacción de las necesidades vitales, comer, bañarse, descansar, dormir, situándolos en condiciones en las que no es posible vivir, ellos vivían en lugares no apropiados. La sociedad sabe que esos miles de víctimas morirán, ahí dice perecerán, y aún así permite que esas condiciones se mantengan. Eso es la violencia estructural, jóvenes. Es una violencia de Estado, es una violencia que no se ve, es invisible y que se utiliza para proteger a un grupo. Entonces, aunque mueran de hambre, de cansancio, los trabajadores, de depresión porque no tienen dinero, a eso jamás le van a poner un título de asesinato o homicidio. Pero para Engels dice que eso es un asesinato disfrazado e intencionado contra el que nadie puede defenderse por sí mismo. ¿Por qué? Porque nadie ve al asesino. Porque la muerte de la víctima parece natural. ¿Por qué? Pues murió de hambre, pobrecito. Murió de cansancio. Murió, pero eso no está tipificado dentro de la ley. Esa fue la conclusión que llegó Mark Engels. Entonces, la violencia estructural no tiene actores que van a infligir daños mediante la fuerza, no. La violencia estructural va a ser equivalente a la injusticia social. Esto es muy importante para que entendamos los factores internos que le dieron origen al conflicto armado interno que hubo en Guatemala. El término violencia estructural se utiliza para indagar la relación existente entre la situación de... Hay una relación entre la violencia estructural y la violencia directa. ¿Por qué? Porque la violencia directa va a nacer de esa violencia estructural, de esa violencia invisible. Al fin, las personas se cansan de ser discriminadas, de vivir en la extrema pobreza. En este sentido, el Estado dice que utiliza violencia represiva, que sería violencia estructural. ¿Para qué va? ¿Qué es la represión? Que mantiene a los pobladores de un Estado, los mantiene bajo su total dominio, ya sea por medio de la fuerza o por medio de leyes. Eso ya es institucional. ¿Para qué sirve eso? Para mantener a esos niveles, a los ricos, pues, a la oligarquía, a los que ostentan las riquezas. Para eso utiliza la violencia represiva del Estado. Para mantener esas estructuras de poder invisibles que hay, pongámonos de una vez en Guatemala. Yo, para que ustedes ya empiecen a entrar, cuando ya en lo que es el conflicto armado interno. ¿Por qué? Porque ya las personas al cansarse de esa violencia estructural, empiezan con movimientos sociales, protestas y otros, más que todo son las protestas, las manifestaciones, y ya cuando llega un estallido social es porque ya hay atisbos, ya en el horizonte se ve una revolución, una praxis que es el cambio violento de un sistema, ya sea por medio de una guerra civil, por medio de un conflicto armado. ¿Cuáles son esas violencias estructurales invisibles? El racismo, la desigualdad, la discriminación, el reparto desigual de la riqueza, el despojo. Ya esto ya es
para entrar directamente, compañeros, a cuáles fueron esas razones internas del conflicto armado en Guatemala. Entonces, gracias a Dios todavía, hoy sí no me dejaron hablando solito. Entonces, gracias por la atención, compañeros. El próximo viernes ya entramos al conflicto armado interno. Háganme favor de leer lo que es la violencia estructural, y ya quiero que ya tengan su cronograma sobre el conflicto armado, no sé cómo van, para que vayamos entendiendo. Yo ya no les voy a decir fechas, ya no les voy a decir, eso ya lo tienen que saber ustedes, porque yo lo que quiero es que ustedes salgan empapados de la historia de Guatemala, del conflicto armado interno y de los acuerdos de paz. Que ustedes ya lo dominen, que puedan platicar con cualquier persona sobre ese tema